Hola Mariana, Hola, ¿cómo hola. estás? Pero muy No, nerviosa. no, mira, yo ya te dije, esto es como cuando empiezas una relación de pareja. Los primeros 5 minutos te dan lo que sea que te den tu primera relación de pareja, después ya fluyes. Entonces, esto es como de fluir. Entonces, haz de cuenta que estás nomás platicando conmigo, así como platicamos ayer. Tú Ah, sin ok. bronca, ¿va? Ok, ok. Sí, vamos a esperar tantito en lo que se conectan un poco más de personas, pero mientras podemos estar platicando sobre quién es Mariana. ¿Quién es Mariana? ¿Mariana? ¿Y quién es Mariana? Pues es una arquitecta, o sea, soy yo, ¿verdad? Ajá. Que me dedico a ayudar a personas que son propietarias de un inmueble y que quieren dividirlo y asignarlo de forma clara y ordenada. Perfecto. Ok, entonces mira, ya vamos a empezar. Total, se supone que se queda grabado, lo vamos a dejar grabado y ya se irán conectando y demás. Entonces, oye, esto que dices que dividir un terreno de forma ordenada. Más bien, ¿cómo a qué te refieres? O sea, ¿por qué alguien querría dividir un terreno? ¿O para qué dividir un terreno? O más bien, ¿quién divide un terreno? Ok, bueno, inicialmente la necesidad surge de las personas, de los que tienen, como ya te dije, un terreno. Que número uno, y antes que otra cosa, para que no nos desviemos después, la persona que quiera hacer el trámite de dividir el terreno, forzosamente tiene que ser el propietario del terreno y tiene que tener ya sus escrituras a su nombre y totalmente en orden. Es decir, si yo quiero dividir un terreno, pero todavía no está mi nombre, es resultado de una herencia o algo, tengo que hacer todo lo pertinente antes con un notario o con un abogado antes de yo poder hacer la división. O Ok. sea, en caso de que no sea mío o que lo ando comprando o algo, primero, que ya esté a mi nombre si yo quiero hacer la división. ¿Qué es lo que surge? Pues cada caso es particular. ¿Por qué? Porque pudiera ser que es una mamá, un papá o ambos que tienen un terreno y que se lo quieren ya de una vez repartir a sus hijos en vida para que ya después no haya problemas. Pero también puede surgir la necesidad de dividir un terreno porque pues me junto yo contigo porque Denise me cae muy bien y entonces me cae muy bien Liliana y nos ponemos de acuerdo que aunque a mí me gusta el calor y a ustedes el frío, buscamos un lugar que esté bien. Y entonces queremos vivir entre varios en un mismo terreno, pero juntos, pero no revueltos, ¿no? Y ahí en ese caso también aplicaría la división de un terreno, de nos juntamos y entonces queremos dividir un terreno. O, por ejemplo, pudiera ser que yo soy propietario de un terreno, pero pues la verdad es que nunca lo voy a vivir, yo vivo lejos, vivo en otra ciudad y entonces lo quiero vender, pero como es suficientemente grande, pudiera ser que lo quiero dividir, o sea, grande, no tan grande, o sea, como cuatro, cinco, seis divisiones, pues para construir casitas y venderlos. Entonces, en la necesidad de querer dividirlo obedece a diferentes razones. La mayoría de las veces es cuestión familiar, porque ya cuando es de negocio, generalmente son más divisiones, pero sí puede ser, te digo, que tiene alguien un terreno que quiere eh, sacarle más provecho y lo divide. Cuando ya exceden de cierta cantidad, cuando ya exceden de varios metros cuadrados, ya se le da un tratamiento como si fuera un fraccionamiento y entonces ya estamos hablando de cosas mayores. Ujú. Ahorita en este live es cuando el terreno es medianamente grande, o sea, que quepa como más de una persona y quiero que en ese espacio sirva para más de una persona. Ajá, o sea, vivienda, por ejemplo, en el ejemplo que ponías de que nosotras tres vamos a juntarnos y vamos a comprar un terreno. Entonces, la idea sería que quepamos en ese terreno sea lo suficientemente grande como para que cada quien tenga su propia casa. Ajá,
Exactamente, puede ser eso. O sea, hay otras Ujú, complicaciones, pero bueno, ahorita vamos a empezar por el nivel uno, ajá, que sería, compramos un terreno y cada una vamos a tener nuestra propia ujú, casa, pero a ujú, lo mejor nos sale más barato comprarlo entre las tres, ujú. pero bueno, a lo mejor en algún momento queremos tener invitados y así, y entonces nada más lo dejamos para nosotras tres. O, por ejemplo, ya estamos más grandes y pues estamos lo suficientemente fuertes como para que alguien nos cuide, entonces todavía queremos hacer Reven y todo eso, pero ya las casas en las que iniciamos nos quedan muy grandes. Entonces, ¿qué Ujú. hacemos nuevamente? Nos juntamos entre varias personas y lo mismo, o sea, yo quiero vivir en mi casa, pero pues se me hace más barato comprarlo contigo, entonces compramos el terreno porque así podemos chismear cuando tengamos ganas de chismear, pero cuando yo quiera estar solitaria me voy a mi casa y entonces eso es lo que lleva a mi necesidad de comprar un terreno entre varias personas, pero lo dividimos. Ok, sí, de hecho me acuerdo que yo he tenido, tú eres de Veracruz, entonces yo he tenido varios clientes en Veracruz que me acuerdo de uno, que ellos era el terreno grande de su mamá y la mamá pues tuvo varios hijos. Entonces mis clientes en especial les tocó un cacho del terreno de la mamá. Entonces cuando empezamos a trabajar juntos yo les pregunté, pues de qué tamaño es el terreno en el cual vamos a participar, bueno, en el cual vamos a diseñar tu casa. Y él me decía, pues bueno, voy a decir, ahorita no me acuerdo exactamente las medidas, pero pues, supongamos que me dijo primero, pues de 10 de frente como por 20 de fondo. Pero después, conforme fuimos avanzando y él se dio cuenta de los espacios que cabían en ese 10 por 20, me dijo, oye, creo que igual podemos quedarnos con 25 o con 12. O sea, el terreno fuimos jugando como con el tamaño del terreno, porque como él sentía que tenía el lienzo libre del terreno de su mamá, pues eso, o sea, no había como un terreno tal cual definido, porque él decía, pues, igual le digo a mi mamá que me dé un cachito más y demás. Y lo que él tenía es que estábamos hasta el fondo del terreno y en un futuro, ese lado de la calle, bueno, iba a ser una calle a futuro. Digamos, perimetralmente el terreno de la mamá era un cuadrado. La mamá vivía acá abajito y nosotros estábamos acá arriba. Y de este lado iba a haber una calle futura. Entonces empezamos a diseñar pensando que en un futuro, como esa calle iba a existir, ahorita es terracería, por ahí vamos a tener, suponiendo, la cochera y un acceso como secundario, pero él quería que el acceso principal estuviera acá abajo. Esta es la casa de él, la terracería de este lado, que era como una parte de una huerta de su mamá. Entonces, me pasó ese caso, pero digamos que ellos nunca definieron legalmente el tamaño real. Entonces, yo me imagino que en un futuro, cuando la mamá muera, o no sé aquí cómo empiezan esos procesos, aunque tú ahorita dices que tiene que ser el propietario quien divida, si quiere no dejarle problemas a los hijos, va a tener que hacer ella todo el proceso y entonces acordar con su hijo que igual sí, ella le dijo en un principio que eran 10 por 20, pero él se agarró 12 por 25. Y entonces a lo mejor aquí ya empieza el estira y afloja de, no, mamá, pero ¿cómo crees? Bueno, si no son ¿Por qué le 25, diste 22 más a mi 22.5. hermano? Sí, Sí. o sea, los hermanos pueden decir por qué le diste más a mi hermano. Entonces, por ejemplo, si yo soy una mamá, en este caso supongo que pues la señora era viuda, Ujú, ¿no? Si yo soy una mamá y yo tengo un terreno suficiente, pues suficientemente grande para repartirlo a mis cuatro hijos, por ujú, ejemplo, eh, pudieran ellos como sugerirme, pero yo soy la dueña. Entonces, va a haber alguien que me diga, porque ya alguien me dijo, no, es que yo no le voy a dejar nada a mis hijos, yo lo voy a vender y me voy a viajar. Ah, ok. Si tú tienes esa idea, perfecto, pero si tú lo que sí quieres es dejárselo a tus hijos, entonces o de manera conjunta, lo hablas con ellos o la persona que es la propietaria decide, ¿no? ujú, Y a lo mejor dice, bueno, no es correcto, pero a lo mejor dice, de mis cuatro hijos yo tengo uno preferido y de ese terreno le voy a dejar la mitad al preferido. ujú, Y es su terreno. O sea, de quien sea el propietario de ese terreno, esa persona va a decidir si se los deja de manera proporcional, si se los deja uno más chiquito que el otro. Lo que sí es importante es, primero, lo que vamos a hablar ahorita a continuación aplica en la zona urbana. Si es zona agraria, ya es otro tema. Entonces, en la zona urbana, vamos a suponer que la señora dice, se lo quiero repartir a mis cuatro hijos. Lo primero que hay que hacer es
los arquitectos lo conocemos como uso de suelo. Pero ¿esto qué quiere decir? Que a lo mejor en tu colonia solamente te dejan por cierta cantidad de metros cuadrados, vamos a decir que en tu terreno Ujú. solamente permiten que haya hasta 3 propietarios, pero a lo mejor dentro de la misma ciudad, en la periferia, sí permiten 4 propietarios. Entonces, lo primero lo que tiene que averiguar la persona, y en eso es lo que yo puedo ayudarles, es, bueno, de acuerdo en donde te ubicas y al reglamento que existe en cada municipio, porque aunque no lo creas, de un municipio a otro cambia, pero enorme, hasta los requisitos que te piden. O sea, sí hay requisitos básicos, pero de ahí como que le van aumentando. Entonces, de un municipio a otro va a cambiar y lo que primero que tengo que averiguar es, ok, yo tengo 4 hijos, pero de esos 4, de acuerdo a mi municipio, ¿a cuántos le puedo dejar? ¿A los 4 o a nada más a 3 o incluso nada más a 2, ¿no? Va a depender también del tamaño del terreno. Y eso es súper importante, porque por ejemplo, imaginemos que este ejemplo que decía de mi cliente de Veracruz hubiera sido en la ciudad y nosotros nos alocamos y empezamos a construir. O sea, él ya construyó la casa que yo les diseñé, pero después el hermano también hizo lo mismo, y la hermana y el otro. Y si el uso de suelo solamente permitía 2 viviendas, ¿qué va a pasar con las otras 2 casas? ¿Se van a demoler o sea, ya empezamos a meternos en problemas por no investigar antes o no asesorarnos contigo sobre cuántas viviendas podíamos hacer en ese terreno? Entonces, sí, o sea, no es como que, pues mi mamá me dejó este cachito y a mi hermano también y luego quedó un espacio en el medio y ahí se va a ir mi tía Socorro. O sea, no, por eso se me hace súper importante este live contigo y me tenía bien emocionada porque creo que es bien necesario que las personas con las que yo trabajo normalmente, que te digo que luego son muchos de Veracruz, que compran el terreno entre varias personas, entre varios hermanos, y empezamos a diseñar y luego ellos a veces ni siquiera me dicen, así que ojo con esto, ellos luego ni siquiera me dicen que el terreno es comprado con otras personas, me dicen que el terreno tal cual es este por esto, o sea, me dan las medidas, me dan la ubicación geográfica que siempre les pido, yo averiguo restricciones y demás, pero nunca me dicen que lo compraron entre más y entonces yo empiezo a diseñar como si el terreno fuera completamente de ellos y aunque me hayan contratado a mí, en un futuro eso les puede implicar problemas por falta de comunicación o más bien es porque ellos no le dan la importancia a esto. O sea, es bien importante saber entre cuántas personas se compraron el terreno, cuántos van a ser los dueños del terreno para entonces poder saber qué vamos a hacer con eso. Y esto me lleva a que ya vimos como para qué es importante dividir el terreno, pero tú en tus redes sociales nos has contado y nos has tenido con la telenovela de, por ejemplo, el terreno y las escaleras de la película de Mujer Bonita. Dices que hay 2 tipos de divisiones, la de tipo rompecabezas y la de tipo simple. Entonces, ahora cuéntanos de qué se trata todo eso. Ok, bueno, aquí en México, estos trámites existen en muchas partes del mundo y en cada lugar se llaman diferente. Aquí en México tienen un nombre, uno de ellos, sobre todo muy rebuscado, y por eso yo le he cambiado el nombre a divisiones fáciles o como tú lo dijiste, simple, y eso ayuda porque entonces uno no piensa que la otra es complicada. Entonces vamos a decirle, como tú lo bautizaste, no, simple, simple, que es una división simple. Si uno va al ayuntamiento de cualquier parte de aquí de México, la división simple se llama subdivisión. Una subdivisión se puede hacer directamente con notario mientras esta subdivisión no tenga problemas y no exceda de los 4 espacios. De las 4 divisiones. Claro que de acuerdo a cada municipio puede llegar a cambiar de acuerdo a su reglamento o ley. Existe una ley federal que rige para todos México. Sin embargo, luego cada municipio, o incluso, o sea, primero es cada estado y cada municipio hace su reglamentación y es lo que tenemos que revisar. Si no hay un reglamento del municipio o de la delegación, nos subimos al estado, aunque en realidad lo de las delegaciones no estoy muy segura cómo funciona. No voy a mentir. Entonces, estas divisiones simples
las cuales se llaman oficialmente subdivisiones, no venía preparada, pero porque son simples. Bueno, primera, antes que todo, y es lo que la va a diferenciar de las otras divisiones. Una división simple es aquella que yo tengo aquí mi terreno y Ujú. por donde quiera que le veas por cualquier lado, desde el suelo hasta el cielo, yo no me voy a cruzar con el terreno, ni con el edificio, ni con la casa de nadie. O sea, de aquí hasta el cielo está libre. Punto número uno. Y punto número dos, voy a tener acceso cuando menos de 350 metros de ancho para que quepa un vehículo de emergencia, dice la ley, que en realidad pues es una ambulancia, hacia la calle o directamente a la calle. Entonces, si cumplo con estas condiciones de tener fácil acceso hacia la calle y que no, yo en todos los lados de mi terreno no se mete y no interfiere ninguno en la parte de arriba con nadie y que está libre del piso hasta el cielo, entonces esa es una división simple a la cual formalmente o legalmente se le llama subdivisión. Y aquí traigo unos ejemplitos. Por ejemplo, esta que está directamente, esto gris sería la calle. Ujú. Y bueno, en mi terreno la divido en 5 partes. Entonces aquí, si yo construyo casa, lo importante es que estas divisiones, aunque aquí haya barda, tiene que haber 2 bardas. En ningún momento tiene que compartir los muros porque entonces ya se va a la otra división, aunque compartan la calle. Entonces, este sería, por ejemplo, una división simple, la cual oficialmente se llama subdivisión. Este es otro ejemplo en el que tienen acceso a la calle. Mm. La otra, por ejemplo, la que tú decías, que no hay que confiarse, es que algún día va a haber una calle, a Ujú. menos de que tengamos certeza, lo que debieron haber hecho, ahí es que vamos a suponer que aquí hay otros vecinos y entonces, para que siga siendo una división simple, aquí Ujú. hacer lo que se llama una servidumbre de paso, que puede llegar hasta acá, hasta el fondo, o al terreno del fondo se le puede dejar completo. Ahí es decisión, por ejemplo, de esta mamá, para que salgan. Y esta todavía sería una división simple siempre y cuando cumpla con que tenga los 3,50 metros de ancho libres, para que quepa un vehículo de emergencia que es más gordito o algún otro vehículo particular. Oye, Hasta ahí sería esta. ¿qué Y pasa? entonces, ¿Qué perdón. pasa si no, si alguien hizo, por ejemplo, el ejemplo que ahorita ponías, ¿no? Pero la calle, como ellos nunca se asesoraron ni nada, la calle la hicieron de 2 metros. El paso este de servidumbre que cuentas, ¿qué pasa si solamente lo dejaron de 2 metros de ancho? Ok, de 2 metros de ancho, definitivamente ahí pues no va a caber un vehículo o alguien que sea muy diestro, pues ya mete de los como más compactitos. La verdad no sé porque no manejo. Bueno, sí, pero no he manejado. Ujú. Entonces, si todavía no se mezclaran, si todavía las, ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, si todavía las ventanas, en este ejemplo, los muros de las casas no estuvieran pegados aquí, Ujú. el municipio, ahí es, aun cuando sean 4 divisiones, el notario de todas maneras tendría que mandar, a que el municipio autorice para que evalúe si en esos 2 metros todavía se justifica que pase como una subdivisión o división simple. Pero si ya nos vamos más pequeño, definitivamente si ya nos vamos más pequeño, se convierte en la otra que yo he mencionado que es, pero a ver, así con toda mi escena, tipo rompecabezas, Hasta yo me pues, la sé. cuando ya se convierte en una división tipo rompecabezas, esa sería una difícil, cuando tiene el pasillo estrecho y debemos sí ser muy conscientes, por eso desde que tenemos un terreno y decidimos dividir, aunque lo hagamos simple o la tipo rompecabezas, porque ya me tocó que en una ocasión llegaron personas cuando yo trabajaba en el ayuntamiento viendo, oiga, es que ayúdenos porque no podemos salir. La persona que vivía al fondo falleció y el pasillo era tan pequeño
que ni siquiera el féretro podía pasar. Y cuando uno hace esas divisiones y cuando uno deja esos pasillos tan pequeñitos, la verdad es que nunca te imaginas que vas a estar en una situación en que necesites que entre una ambulancia para darte servicio o que desafortunadamente haya un fallecimiento. Entonces, otra recomendación, independientemente de qué tipo de división vayan a hacer, si el acceso a los otros terrenos va a ser por un pasillo, por favor, respeten al menos los 350 de ancho. Pero bueno, en caso de que no lo hagan o que, mmm, a ver, la otra división son los tipos rompecabezas que oficialmente, de acuerdo al gobierno, es un nombre así como súper rarísimo y que incluso ahorita ya así como en encuestas hay varios arquis que dicen ¿qué? ¿Y eso como con qué se come? Es lo que se va a hacer es constitución de un régimen de propiedad en condominio. Entonces, Ay, cuando te qué dicen nombre. condominio, sí, cuando te dicen condominio, lo primero que piensas son en los edificios de O Infonavit. Pues, ¿qué creen? departamentos, Sí, sí, o exactamente. multifamiliares, Pero o no, vecindades, sí, sí. sí, o sea, esos también son, pero pues que creen que también las personas en sus casas pueden hacerlo. Ujú, Pueden hacerlo desde que está planeado y era como lo que yo te decía que decidimos juntarnos nosotras, ujú, pero entonces nosotros no vamos a caer nada más en la división simple porque no es que vayamos a tener nuestros terrenitos así y una calle, ujú, sino que además dicen, no, pues es que yo sí me imagino, me veo como en una alberca, pero ujú, construirla yo solita en mi terreno como que no me va a alcanzar el dinero. ujú, Entonces, bueno, vamos a tener un espacio que vamos a compartir, que va a ser la alberca y nos vamos a cooperar entre las tres ujú, para que haya alberca ahí. Ah, ujú, bueno. Y luego, pues, pero pues como que también se nos antoja que haya un huerto, pero entre todas, porque si es solito, a lo mejor no lo cuidamos bien y mejor entre todas. Entonces, aunque cada quien vaya a tener su casa, vamos a tener espacios que vamos a compartir. Y ujú, entonces, cuando tú ya tienes espacios que son tuyos de ti, pero también tienes espacios que compartes con las otras personas, entonces es ahí cuando se constituye el régimen en condominio o se convierte en un terreno tipo rompecabezas. ¿Por qué? Porque de esta forma se legaliza que haya partes que solamente te tocan a ti y partes que solamente me tocan a mí y partes que van a ser en común y que nos tenemos que hacer responsables todas. ujú. Es por eso se hace. Oye, y en eso, es que cuando yo me enteré de ese nombre tan rebuscado y tan extraño, cuando yo trabajaba en la parte inmobiliaria, que hacíamos departamentos, me acuerdo que se tenía que hacer un reglamento, de que las fiestas de tal hora a tal hora, como si se va a pegar vigilante entre cuantos, cosas así como por el estilo. Aquí también aplica eso, o sea, legalmente, porque una cosa es que nosotros nos llevemos muy bien y no necesitamos como ese reglamento tal cual, ¿no? Y ponernos súper estrictas y demás. Pero para que nos acepten ese trámite legalmente nos tenemos que inventar un reglamento de esos como de convivencia. O sea, se van a hacer más de un reglamento. El reglamento oficial no es tanto como que te lo inventes, porque ya hay, te digo, ya sea que está el federal, ya sea que el estado tenga su propio reglamento o que el municipio ya haya hecho su propio reglamento. Entonces, los reglamentos de estos condominios van a estar basados en el que haya. Si no hay, te digo, uno municipal, entonces escalamos y agarramos el estatal, pero van a tener como principios básicos en los que te vas a guiar y ahí a lo mejor, te digo, como en el caso de la mamá que dice, pues la mitad del terreno se lo voy a dar a mi hijo que preferido y los demás les va a tocar más chiquito. Entonces, ya ahí también se ve en porcentajes absorber los costos que son en común. Para eso se hace. ¿Por qué? Porque así como en los condominios, que es lo primero que se nos viene a la mente de los que son edificios, si yo me llego a pelear contigo y entonces como que como ya me caes mal, ya no te voy a pagar lo del mantenimiento de la alberca, con esto ya se vuelve legal y entonces pudiera tener una actuación en ese sentido. Entonces, por eso es que tiene que haber un reglamento
que facilite, o sea, la idea no es que, ay, o sea, ya nos vamos a hacer pelotas o ya se va a complicar el asunto, sino que en realidad es para convivir más fácil, para que quede todo claro, porque aparte, ¿qué tal que un día igual nos disgustamos y entonces yo me quiero apropiar del área de la alberca y la acerco y la quiero para mí? Este reglamento o esta forma de hacer oficial esta propiedad hace que nos protejamos legalmente y que podamos actuar y que no nada más sea, pues es que quedamos en que sí va a ser compartido. No, 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 ¿sabes qué? Aquí hay unos papeles y de acuerdo al papel en la escritura, dice que esta área es compartida, es de uso común. Entonces, no te lo puedes apropiar y con mi escritura de un régimen en condominio, yo puedo defender esa parte. Pero bueno, esperemos que, porque a lo mejor alguien diga, ay, qué complicadísimo, ya no quiero hacer ese trámite, ¿no? Ya no quiero eso. Pero es que a veces, o sea, lo ideal es cuando lo planeas, pero en realidad a veces llegas a eso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo porque tampoco venía preparada, ¿no? No, Entonces, obvio, no. imaginemos aquí el terrenito de la mamá, Mm, que ya sus hijos, ella vive acá al fondo, pero pues es una mamá joven que tuvo sus hijos joven, entonces ella todavía está joven y no les va a heredar todavía su casa, pero el terreno es suficientemente grande como para que, ay, oye mamá, es que está muy caro, ya sabes, yo soy millennial y pues ahora los salarios no son suficientes, ¿me das permiso? Ok, le doy permiso, permiso, pero no hay escritura, ¿no? Que ya el otro hijo también es que no me alcanza y ahí está, y la mamá, porque es mamá pollito o el papá, no, gallina, mamá gallina, y el papá también, pues órale, y al rato ya están todos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que que todo sigue siendo a nombre de del matrimonio o de la mamá o del papá del que esté vivo, pero si se llegasen a morir, pueden empezar las peleas o incluso vamos a pensar, te digo que es el matrimonio joven y entonces sus hijos ya están económicamente activos y construyeron, pero quieren acceder a un mm, crédito. Ya ahorita ya sabemos que hay créditos que no les piden que sean, ¿cómo se llama? propietarios. Que tengan propiedad. Ujú, Ajá. Sin embargo, ese es un formato, pero la mayoría de los formatos sí te pide que seas propietario. Entonces, aquí, así como está, que los pasillos no están bien delimitados, es decir, no tenemos los 350, que los espacios se comparten. Es ujú, posible que a lo mejor tiendan acá arriba, pero a lo mejor la ropa la tienden en este lado, ¿no? Entonces, como están compartiendo y solamente hay una salida a la calle, o sea, todos van a tener que pasar por aquí, lo ujú. más sano es constituir el régimen en condominio para este terreno que nosotros ahorita que lo estamos escuchando y decimos, ay, no, mejor una división simple y ya me quito de problemas. Pero puede que tú ya estés en este caso. Ujú, Entonces, cuando tú ya estás en este caso, tienes que hacer ese trámite para que, número uno, para que cada uno tenga sus escrituras, ujú. para que los gastos que son en común ya se repartan de acuerdo a los porcentajes y para ya cuando ya estés muy grande, así como de 105 años, 120 años que fallezcas, ya tus hijos no se peleen porque ya cada uno tiene sus escrituras y ya está bien estipulado cómo vamos a funcionar, ¿no? De a cuánto nos va a tocar cooperar para el mantenimiento, por si se rompe el drenaje que pasaba por aquí y todos. Eso da mucho orden y desde hecho te digo, desde antes de que pensar en que uno pudiera fallecer y heredar, ¿no? Oye, y por ejemplo, México y su desorden, ¿no? Imagínate ese mismo ejemplo que nos ponías de la mamá y sus cuatro pollitos. Por, es importante, o sea, si cada quien quiere tener su propio medidor, imagínate que no han regularizado ni nada y que todo pertenece como a la mamá. Pero de repente todos quieren tener su propio medidor de agua porque hay el hermano Gandaya que está gastando un montón y le está valiendo madres que el mundo se está acabando y que no tengamos agua.
¿Se puede hacer ese tipo como de trámite de que cada quien tenga su propio medidor si no son propietarios? Eh, sí y no. O sea, sí, pero todo va a salir a nombre del O sea, propietario. de la Porque, por mamá. ejemplo, como en los cuartos de renta Ujú, o departamentos de renta, yo soy la dueña de todo, ¿no? ujú, Y entonces, lo que es más visible, lo del agua casi no se nota, pero por ejemplo, en comisión de luz, ya no te permite que hagas, así como que muchos, mufas independientes, es más bien como una bajada y de ahí, no sé si has visto, es como un rectángulo y de ese rectángulo van saliendo todos muchos los cables. medidores. Ujú, Exactamente, pero es a nombre del propietario. Y entonces, ¿qué pudiera pasar ahí? Pudiera pasar que por los hijos hacen concha y pues como está a nombre de mi mamá, pues no pago. Total que si comisión viene y hace un reclamo, pues se lo van a hacer a mi mamá, ¿no? sí. Yo pues no hay problema. Ujú, Entonces, por ejemplo, para la mamá o el matrimonio o el papá, que son los dueños del terreno, lo más sano, si es que ellos ya decidieron que sí les quieren dar esa parte que ya están habitando sus hijos, pues lo más sano es que ya ellos tengan sus propias escrituras, porque de ese modo ya cada uno podría tener su recibo de luz a su nombre, ujú, aunque posiblemente de todas maneras comisión, por ejemplo, o lo del agua, les pidieran que aquí a la entrada hicieran como su base y ya que ellos vayan derivando. También por eso es importante el régimen condominio, porque comisión no va a entrar acá porque ya es propiedad privada. Te va a decir, no, aquí es una base y entonces de aquí ya ustedes se conectan. Pero, por ejemplo, como yo soy el dueño de esta parte del lote 5, voy a tumbar mi casa y les voy a tumbar ahí donde están sus medidores. ujú, Pero si están en un régimen en condominio, ¿qué pasa? Que no, porque cuando tú lo haces, aquí vas a decir que es un área común. ujú, Entonces, a lo mejor, si quiere el hijo, va a poder hacer todo lo que quiera dentro de su casa. Pero en el muro que se designó, donde hay cosas en común, donde hay instalaciones, ahí no va a poder él venir y romper. Eso es lo que hace, te protege. O sea, parece un rollo, sí son muchos papeleos que se tienen que apoyar en un arquitecto o un ingeniero civil, ojo, que haya hecho el trámite, porque como te decía, y bueno, tú misma te diste cuenta, la mayor porcentaje de arquitectos e ingenieros civiles dicen que qué, régimen que qué. Lo del ejemplo de el edificio dividido, las escaleras de película, ¿qué es lo que pasa? Que contrataron a una persona que conocía, tengo que entregar tal papel y tal papel y tal papel, y eso hizo porque sí sabía qué documentos tenía que entregar, pero pues como no era una persona que fuera un arquitecto, un ingeniero civil, pero que aparte entendiera el funcionamiento de una vivienda, pues él nada más dijo, de aquí para allá es de una persona y de aquí para acá de la otra y ya. Y entonces, pues nadie se le prendió el foco de, ajá, y luego, o sea, ¿cómo voy a entrar, no? O sea, esta parte que se quedó sin escaleras, ¿cómo voy a subir, no? Porque a lo mejor antes de hacer eso le hubieran dicho, bueno, pues es que de la parte de abajo vas a tener que hacer escaleras para que la persona suba, o decir a todo el edificio, las escaleras, aunque estén de este lado, van a ser común. Y entonces atrás sí había pasillos, por cada nivel sí había pasillos. Es ujú. decir, yo aquí tengo mi edificio, de este lado sí había escaleras que hacia el fondo del terreno nos llevaban a pasillos y podíamos acceder a cada planta. Pero oficializan la división así Ujú, y entonces el de esta mitad, pues no le dan chance que acceda a los pasillos. ¿Por qué? Porque la que tenía la escalera que daba a la calle era la otra mitad. ujú. Entonces, por eso sí es importante que, ok, es arquitecto, es ingeniero civil, pero sí es por eso muy importante que ya haya tenido experiencia en este tipo de divisiones. Estoy buscando mi pañuelo, ¿eh? Pero creo que se me cayó. Que ya tenga experiencia en este tipo de divisiones para que
contemple ese tipo de situaciones, ¿no? Aparte, lo más sano sería es que, por ejemplo, como en este caso, que como fue haciéndose por pocas, luego generalmente existe un solo medidor y de ahí ya todos se Ujú. conectaron. Entonces, aunque ya vaya a ser así por separado, lo más sano es que cada uno tenga un medidor, que a lo mejor por aquí, en la parte que es común, ahí vaya el drenaje que se va a conectar a la red municipal Ujú. y que cada uno se conecte. Pero luego lo que sucede es como la casa principal venía así con su drenajito por aquí, pues ya todos se metieron. Pero bueno, en Sí. el régimen también se pueden proteger, aunque digo, si estamos hablando de que las cosas sean sanas, bueno, ya estamos juntos, pero vamos a tratar que sea lo menos revuelto. Oye, es que son muchas preguntas y de hecho es el primer link que yo tengo al menos donde hacen tantas preguntas que ni siquiera hemos leído. Ojalá nos alcance el tiempo. Pero por ejemplo, es que este tema contigo es mega, mega importante porque independientemente de que hagan su casa con un arquitecto o no, la mayoría del país es autoconstrucción. Y yo hace poco, bueno, más bien hace como un año o dos, leí un libro que de hecho te recomendé, que es de una antropóloga que se metió a Santo Domingo, aquí al lado de la UNAM, a estudiar todas las casitas que han sido de autoconstrucción en la mera ciudad. Y estas casas han crecido conforme la familia va creciendo. Entonces ella se puso a dibujar los planos y demás y te das cuenta que justo pasa lo que tú estás contando, de que ya la hija que vive hasta, para empezar se saltan por el arco del triunfo lo del uso de suelos. O sea, no. Muchos empezaron, esa colonia empezó con paracaidistas, entonces la legalización ha sido como muy complicada y ahora que cada lote tiene hasta 6 familias en espacios que son inhabitables porque ya crecieron tanto y de forma tan desordenada que se acabaron el espacio para colocar ventanas. O sea, son de inhabitables. Entonces ella contaba el caso de que la hija vivía hasta el cuarto piso, en el fondo, en un pequeño espacio, los baños sin ventilar, ya lo que acabas de decir, de que en caso de emergencia, ¿cómo fregado le van a hacer? Y deja tú eso, al rato que se muera, digamos, la primera generación, porque estas casas pasan como de Ujú. generación en generación, y luego ya la última generación decide también hacer su cachito allá arriba, y entonces esta parte que tú decías de que tu terreno es del piso hacia el cielo, pues ya no, o sea, no es posible. Entonces, aunque no trabajen con nosotros, o sea, el diseño de la casa con un arquitecto desde un principio, es, creo que tu trabajo es fundamental y que todas las personas sepan esto que tú haces es indispensable, porque al rato que esa primera generación se muera y lleguen los hijos o los nietos y demás, ¿qué va a pasar legalmente con todo eso? Porque son peleas. O sea, son peleas familiares terribles y peor si de repente uno de los hijos se quedó, no tuvo familia y su mejor amigo, por lo que sea, decide ocupar ese espacio y entonces ya no es solo la familia, sino que entró un tercero que ni siquiera ajeno a la familia y el rollo legal ya es terrible y ahorita en nuestra generación jodidísima que no podemos tener una casa propia tan fácilmente, entonces ya se vuelven peleas terribles por el espacio y para colmo espacios que son inhabitables. Entonces, ay, no, esto más que pregunta era como una reflexión porque sí me pongo a pensar de tu labor es mega importante y como decías, muchos arquitectos no conocemos esto porque pues en la escuela no nos enseñan toda esta parte legal que tú fuiste aprendiendo con cursos, con tu misma experiencia, con acercarte a notarios, con acercarte a abogados, entonces sí es como ay, no, necesitamos una Mariana por todos lados y que también nos asesore como a los arquitectos y a los clientes porque se pueden librar de muchos problemas. Por ejemplo, yo conozco el caso de que dividieron el terreno, la persona dueña ya se murió y solamente hay en vez de escrituras hay un papelito de compraventa. Y por lo que yo entiendo contigo es que aunque tengas ese papelito de compraventa ya no va a ser tan fácil. Porque ya se murió la persona y si los hijos de esa persona quieren correr a esta familia que compró con el papelito ese de compraventa, pues ¿quién los va a proteger? Y también pasa que muchas familias nunca piensan esto, o sea, empiezan a construir porque viva la autoconstrucción y porque muchas veces es a lo que solamente tienen acceso y ellos mismos están dando un balazo en el pie. Y es
porque no sabemos de estos temas, nadie nos cuenta. Entonces, yo sí los invito muy cabrón. Por eso te juro que este live es para todas las personas que han trabajado conmigo y que me ven, porque yo estoy segura que muchos de mis clientes están en esta situación. Entonces, por favor, que te vayan a seguir, porque necesitan saber toda esta información, porque tú les vas a dar tips, porque igual una asesoría contigo, o sea, todo lo que tú les puedes compartir les puede cambiar la vida a ellos y a sus generaciones futuras. Entonces, eso es lo que quería como reflexionar al respecto. Oye, ¿y cómo saber qué tipo de... Imaginemos el terreno pelón de 100%, bueno, no más chiquito, para que no me digas que un fraccionamiento, o sea, algo más mundano, de 10 metros de frente por 40 de largo, que ahorita yo puedo pensar que entonces caben 4 viviendas, ¿no? De 10 por 10, por decir algo. ¿Cómo, y está pelón, cómo yo voy a saber qué tipo de división me conviene más, si la simple o la tipo rompecabezas? Bueno, ahí está más simple el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se me cayó el otro papelito. Entonces, vamos a suponer que aquí está la calle y entonces que todo este terreno viene, esta sería lo que en la división simple, que oficialmente se llama subdivisión, sería la servidumbre de paso, la que les digo es mínimo, puede medir más, ¿eh? Ojo, no, es que ella dijo que nomás era de 350 y por eso, no, no, no. Ujú. O sea, es mínimo, mínimo 350 de ancho, pero puede ser más. Entonces, ¿qué lo va a determinar? Si es de 10 metros, ya nos quedan 650. ¿Qué otro factor? Pues que mínimo una vivienda debe de tener el terreno 105 metros cuadrados, al menos es lo que dice el reglamento de aquí, pero va a depender nuevamente, bueno, de aquí, Poza Rica, puntualizo, pero va a depender de cada municipio, que es lo que ya han hecho muchos estudios y han dicho, bueno, 105 metros es lo mínimo habitable que puede tener una persona para que pueda tener un buen lugar de recámara, un buen lugar para dormitorio y así. Claro que hay otros lugares, por ejemplo, como la Ciudad de México, que ya está tan poblado, pero tan poblado, que a veces esos 105 metros los andan dividiendo todavía más chiquito, pero como ya no hay para dónde crecer, allá puede que haya sitios en donde sí lo permitan. Pero bueno, acá es eso. Primero, ver, ok, mi terreno, así como lo dividí, da, dejando los 350 de servidumbre de paso y que ya nada más me queden 650 con los 10 de ancho, ¿me da los 105? ¿Sí o no? Si no me da, entonces es posible que nada más pudiera hacer la división de 3 terrenos. Ahorita alguien va a hacer la cuenta y va a decir, hey, te da, bueno, pero nos vamos a imaginar que no nos da, ¿no? Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Que te digo, ya en Ciudad de México nos han demostrado que se puede vivir en espacios más pequeños. Por eso, bueno, cosa importante, porque si no al rato van a verlo los notarios y van a decir, ay, esta está como poniendo de rey de los trámites a los arquitectos y a los ingenieros civiles. Esto se hace de manera conjunta y con un notario. ¿Por qué? Porque el notario es el que va a formalizar, el que va a hacer la escritura y el que va a hacer todos los trámites ante el registro público. Entonces, no se me vayan a molestar, ¿eh? O sea, ahí sí, podrán no contratar a un arquitecto y se van con el ingeniero civil que ya tiene experiencia en esto, pero del notario no se salvan, el notario es a fuerzas, ¿no? Entonces, por eso, el notario llega un momento en que les pide que acudan al municipio para que el municipio evalúe qué tan viable es. Ah, ok, bueno, no va a cumplir tus 105 metros cuadrados, pero vamos a ir a ver cómo queda tu división, a ver si es viable. Y entonces ya el ayuntamiento es el que dirá si pasa y te da la licencia y con eso acudes con el notario para que pues ya te autorice. Eh, bueno, es que está mi gata y a lo mejor me tira el tripié. Perdón, Aquí perdón. también está la mía. Sí.
Muy bien. Oye, ¿quieres que vamos a leer las preguntas? Porque te Sí, digo que ahora sí porque nos si no dejaron. se nos va a acabar Sí. y hay un montón. A ver, yo te las voy diciendo, espérame. Duda de Shaila. ¿Se puede dividir para que las futuras ampliaciones ya se consideren propiedades distintas? Sí, ¿qué es lo que platicamos al principio? De que lo mejor, lo mejor, lo mejor es que si yo tengo, es más, desde antes de comprar el terreno, Ujú, ya estar viendo, a ver, ¿para cuántos va a ser? Y entonces ya nos gustó este terrenito, ujú, pero entonces ahora vamos a ver que alguien nos asesore, porque de acuerdo al uso del suelo, es decir, para las personas que no saben qué es el uso de suelo, en ese lugar, ¿cuántos propietarios van a permitir que haya por ese tamaño de terreno? Entonces, primero asesorarse y desde un principio sí se puede ir pensando como en un futuro que vamos a hacer, ¿no? Como te decía en el caso este, que por fortuna los papás construyen hasta el fondo y tenían todo este resto, ujú. ¿no? Pero pues a lo mejor cuando se casan ellos decían, no, no queremos hijos y al final tuvieron todos estos. Pero bueno, si ya más o menos están planeando, si tienen un terreno lo suficientemente grande, entonces lo mejor sí es pensar, oye, y si nosotros en algún momento queremos que nuestros hijos, como vemos cómo está la economía actual, queremos que vivan ahí, entonces sí desde un principio ir planeando todo eso. ¿Por qué? Porque desde las instalaciones, la eléctrica, sanitaria, hidráulica, que no la vayamos a estar, a lo mejor ahorita nada más está esta casa, pero si nosotros ya planeamos desde antes, aunque se construyan, nosotros somos un matrimonio joven de veintitantos años y a lo mejor de aquí a que tengamos hijos, pues todavía le ruge el agua, pero sí ya ir viendo lo de las instalaciones de no, por un lado una cosa, por un lado. Entonces sí, definitivamente, incluso desde antes de comprar el terreno, ya tener en mente qué es lo que quiero. Sí, como cuando diseñan una casa con nosotros, siempre preguntamos, oye, ¿para qué va a ser la casa? Si va a ser un edificio de departamentos, ¿a quién va a ser para tus hijos los departamentos? ¿Los vas a rentar? ¿A quién vas a meter aquí? Va a ser por fases, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, esto se enlaza con importante que tengan accesos a servicios, ¿verdad? Exactamente, te digo. O sea, lo importante es, y sobre todo si van a vivir muchos, porque tienen que acceder a la calle, ya te decíamos, como lo que uno nunca se imagina, ¿no? De que vaya yo a necesitar que entre una ambulancia, si alguien fallece, sacar el féretro, y además de eso, hay municipios que no son tan exigentes que deberían de, pero hay otros, por ejemplo, como el puerto de Veracruz, o lo que es la dos Ciudad de México, sí te exigen, por ejemplo, que además vayas y pidas una anuencia, una licencia, una autorización, le van a decir de diferentes nombres, que te diga CFE que sí puedes tener esa división. ¿Y por qué? O sea, a mí, ¿por qué CFE me va a decir eso, no? Ah, pues porque a lo mejor el transformador que abastece esa manzana está muy chiquito y no se va a dar abasto. Entonces es por eso que hay que ir viendo todo eso, porque son muchas cosas que se tienen que considerar. Y pues a lo mejor ahorita en mi municipio no es como tan complicado porque es una ciudad que no está tan poblada, Ujú. pero sí, pero bueno, yo vivo en una colonia de periferia y te he de decir, o sea, ya el transformador aquí nos causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya vemos más familias y en un terreno de 10 metros de ancho ya hay como 5 personas y es de 10 por 20 y están haciendo sus casitas. Entonces, todo eso ay, ya me duele la cabeza, es mucho para pensar. Bueno, pues para que no te duele la cabeza y no sea mucho que tú pienses, por eso hay que buscar apoyarse en mí o en algún otro arquitecto o ingeniero que tengan ese conocimiento. Digo, porque a lo mejor dicen, no, pues es que yo tengo mi sobrino que es arquitecto, nada más que ojo, sí tiene que saber de esto, porque tiene este universo que considerarlo. Sí, y es normal que no sepamos, o sea, tampoco digan, ay, arquitectos ignorantes o lo que sea. Aquí es como las especialidades médicas. Hay arquitectos que se especializan
en, no sé, instalaciones, que yo conozco a uno, Israel, que es con el que yo trabajo, que él trabaja haciendo las instalaciones de hospitales privados, entonces una casita y él queda guanga, y él es con esa persona es con quien yo trabajo. Hay otros arquitectos que se dedican más como a lo eléctrico, otros arquitectos que hacen renders, otros que hacen diseño de interiores, etcétera. Y la escuela es como en todo, nos da una embarradita, pero al menos a mí no me tocó la embarradita legal. Me acuerdo que en los últimos semestres teníamos que hacer de ejercicio un fraccionamiento y que ahí fue donde por primera vez nos metieron a leer el reglamento urbano y saber esto de que la dotación de área verde y la dotación de para las tienditas, etcétera, etcétera. Pero todo esto que tú sabes, no. O sea, sí, no. Y es que pasa que no pensamos a futuro. Cuando compramos un terreno pensamos que solamente va a ser para nosotros, para nuestra pareja, y no sabemos qué va a pasar después y no planeamos. Entonces, pues sí, llega a pasar esto, lo ideal sí sería que más o menos anticipemos qué es lo que podría pasar y en base a eso hacer la división contigo, ya sea simple o tipo rompecabezas. Y tipo rompecabezas, como ayer me explicabas, no es malo, es Mm, mm. simplemente porque es para otro objetivo, como lo que nos contabas hace rato de las comunas. O hay varias religiones, ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero yo conozco un caso de que entre todos compraron un terreno, cada quien hizo como su casita, y hay una parte que es la de la iglesia y esta cosa que es como en común. Oye, y hablando de eso, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de los hijos de las personas que hicieron su casita aquí en este terreno, que es como tipo religioso, ya no quiere, él no, él es ateo y no cree nada de esto. Y quiere como ya no tener nada que ver con el terreno religioso ni con las áreas en común, pero su casita quedó en el centro del terreno. Aquí, ¿qué pasa? ¿El resto del terreno, los demás propietarios están obligados a dejarle una calle para que esta persona pase a su lote? Bueno, ya sea en la división fácil o ya sea en la tipo rompecabezas, que es el régimen condominios y tipo rompecabezas, tienen que dejarse áreas de acceso hacia la calle. Entonces, todas las casas, sin importar, van a tener que ser acceso. Pero aquí en este caso, que ya mezclaste es un factor cultural o de creencias, tendría que verles la cara, ¿no? O sea, yo soy ateo y ya no, va a haber áreas comunes, o sea, es como ir en la calle, o sea, sí habría una especie de calle, pero tendría que ver, ¿no? Entonces, vamos a quitarle un poquito el factor religioso, vamos a pensar que nada más es como un grupo de amigos que ya no se llevan bien y entonces como yo tengo las escrituras de mi casita, que aunque coincido yo con los accesos, los andadores o la vialidad que decidimos tener al interior, yo le puedo vender a otra persona. ¿Por qué? Porque tengo mi escritura. Así como en los condominios tipo Infonavit, que es lo que generalmente es con lo que relacionamos que ellos pueden vender, así igual en un terreno plano. Ujú. En el otro caso no, porque entonces tendría que vendérselo a alguien que sea de la misma creencia, ¿no? Entonces, por eso te digo, le quitamos lo de la creencia y así es. Por ejemplo, si entre varias venimos y compramos un edificio porque nosotros somos médicos y hacemos una torre de especialidades, sí, todos somos dueños en porcentaje y yo me peleo contigo, en realidad no soy dueña de un espacio físico. Si yo me peleo contigo, a lo mejor es que ustedes me tendrían que pagar, y hay como complicaciones. Ujú. Pero si se hiciera el régimen en condominio, entonces quiere decir que los 3 consultorios o todo el piso que yo adquirí es mío. Entonces pudiera yo vendérselo a otra persona porque ese piso o ese consultorio es mío. Obviamente no lo voy a poder vender para alguien que quiera una casa. Ujú. Tendría que ser hacia otro médico. También eso es lo que se protege en este sistema, que sea el mismo uso. Te digo, no va a ser una torre de médica y de repente, pues como ya me enojé contigo, entonces ahora se lo vendo a una señora para que haga su casita ahí, no su departamentito. No, no. Tiene que ser como sobre la misma línea
y ese reglamento que pareciera que oh, no, me da dolor de cabeza, ayuda a que se lleve esa congruencia, ¿no? Que de repente en mi edificio no vayan a meter una disco, ¿no? Al final, no, 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 para nada. Entonces, para eso es, ¿no? Para que haya cosas que respeten. Una O- guía. ok, va. Oye, ya la última pregunta, ahora sí lo prometo. Suponiendo en el ejemplo que nos ponías de la casa de la mamá al fondo con los cuatro hijos al frente, Eh, el costo del trámite es variable porque son, supongamos, 100 metros cuadrados, vamos a suponer, estoy diciendo una tontería, ya lo sé. Pero supongamos que son los 100 metros cuadrados. Son los mismos 100 metros cuadrados, no importa qué. Entonces, si lo dividimos entre 5 hijos, o bueno, entre 5 lotes, o entre 6 o entre 7 o entre 8, ¿el precio varía, aunque sea sobre los mismos 100 metros cuadrados? Bueno, aquí lo importante, número uno, que pudiera ser que esta mamá de manera interna se ponga de acuerdo con los hijos para que le cooperen. Ujú. Pero el trámite oficialmente, quien tiene que pagar y quien tiene que hacer todo el trámite es la mamá. Entonces, pues es que nosotros somos una familia que no tenemos tantos recursos, lo que pudiéramos ir haciendo para empezar es irlo haciendo por pocas. Es, me acerco a ti y como que qué trámites tengo que hacer. Entonces, así como tú les ofreces el servicio de que les diseño toda la casa, pero la voy construyendo por partes, Ujú. a lo mejor es eso, ¿no? Averiguar qué es lo que tengo que pagar ahorita, porque sería todo oficialmente lo tendría que pagar la mamá. ¿Por qué? Porque aparte a lo mejor ella llega un momento en que se enoja y dice, voy a vender todo el terreno, no me importa, lo saco a todos mis hijos y me voy a viajar por el mundo. Entonces, en ese sentido, por el derecho que goza, pues también es la obligación, ¿no? De que ella tendría que hacer el pago de todo esto. Ahora, ¿cómo voy a saber cuánto tengo que pagar? Varía porque efectivamente tan solo en el ayuntamiento, si es más chiquito, si es la mitad del terreno, si es más grande, en qué colonia se encuentra, si es una colonia de zona residencial, si es una colonia menos densa, incluso el ayuntamiento cobra, tiene tiene un costo diferente porque también ellos cobran por metro cuadrado e incluso hay notarios, ya les digo que el trámite se tiene que hacer con notarios que tienen diferentes sistemas. Hay unos notarios que cobran con base al porcentaje del valor catastral del terreno, pero hay otros que no, hay otros que dicen, aunque sea este mismo terreno, si lo divides en dos, te cobro una cantidad. Pero si el mismo terreno, si lo divides en cinco, te voy a cobrar por cada una de las divisiones que van a quedar al final. Entonces sí, va a depender mucho en ese sentido el costo, por ejemplo, con el notario. Pero a lo mejor tú dices, bueno, es que yo ya tengo mi notario de confianza con el que he hecho trámites y tú puedes escogerlo. O sea, yo te ayudo con la parte que corresponde a ver los espacios, hacer la planeación, a ver bueno, ya está construido, ¿cómo resolvemos esta repartición? Por eso es repartir de forma clara y ordenada, de que no haya confusiones. Y entonces sí, ya tú me dices, bueno, tú me vas a cobrar tanto y entonces nos vamos con el notario de mi confianza o bueno, no tengo un notario de confianza, pero pues tú como cliente puedes decir, bueno, yo quiero cotizar con varios notarios, pues para ver que encuentre uno que sea bueno, pero que pues no me vaya a cobrar multiplicado por los cinco, ¿no? O a lo mejor el que es multiplicado por los cinco es más barato, o sea, ahí sí va a estar en función del notario. Entonces hay como varias cosas. Oh, oye, y se puede, yo me imagino que sí, pero te pregunto, ya ves que en México hay la semana notarial o el mes del notario, no sé qué, supongo que también se puede aprovechar eso, ¿no? No, porque Oh, ese mes es para el ah, testamento, que es en septiembre. ah, Entonces lo que hacen es que te cobran más económico y bastante más económico el mm, testamento. mm, Para lo demás, no, lo demás sí es, te digo, lo mejor es hacerlo como tú ofreces tu servicio, ujú.
hacemos el plan completo, podemos hacer el plan completo, yo puedo hacer el plan completo con los propietarios Ujú. y entonces, bueno, ahorita, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, vamos a, construyeron y no tienen permisos de construcción Las viviendas. sus viviendas, que eso es otro de los papeles que te va a pedir el Ujú. ayuntamiento. En el régimen en condominio, o sea, tipo rompecabezas, ahí sí es, no hay de otra, tienes que hacer el trámite también con el ayuntamiento. En la división simple no, si son hasta 4, el notario lo hace solo junto con el arquitecto o el ingeniero civil, pero en el régimen sí hay que ir al ayuntamiento. Ay, no. Yo me acuerdo que cuando me titulé, tanto de la licenciatura como la maestría, yo no quería que llegara ese momento porque dije, ay, son muchos trámites y luego son muchas vueltas y luego yo que soy medio despistada con esas cosas decía, ay, se me va a olvidar algo y no, 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 horrible, horrible, horrible. Entonces ahorita todo lo que cuentas también suena como que yo no quiero hacer eso, pero de nuevo, es muy importante que lo hagan porque ahorita más que nunca tener un terreno propio, tener una casa propia cuesta un montón, ya no es como con nuestros papás, que mi papá, por ejemplo, el terreno que compró, que muchos ya se saben la historia de cómo mi papá construyó por fases, y si no se lo saben, vayan a mi perfil, ahí está, comercial bonito. Entonces, él compró un terreno que es grande, donde yo creo que si dividiera, puede dividir, yo creo que fácil para 4 casas y le costó bien barato para ese entonces y ahora parece regalado. Entonces a nosotros como generación nos va a costar y nos cuesta muchísimo más esfuerzo y qué coraje que por ignorancia, por no saber este tipo de cosas que también, ojo, no estamos obligados tampoco a saber esto, más bien, o no sé si no estamos obligados, pero no, creo que tampoco se puede como culpar por la ignorancia también, o bueno, ya, olvidemos esa parte. Borramos esa parte, no me quiero meter en bolas. El punto es que mucho esfuerzo para lograr ese terreno o esa casa, que tú lo estás pensando como un patrimonio, que ya tienes 2 niños chiquitos y dices, ok, entiendo que la situación está muy difícil y al rato igual se pone más complicada la gentrificación y esto que está cabrón. Entonces quiero asegurar también que al menos mis hijos tengan una casa propia. Pero ustedes, papás, empezaron a construir la casa principal enfrente de los 10 metros, no dejaron el mentado pasillo de servidumbre y demás. Y entonces capaz al rato buscan a Mariana y no sé, por cómo se dieron las cosas, resulta que a lo mejor, yo no sé, voy a decir una tontería, van a tener que demoler ciertos espacios para dejar ese paso de servidumbre y demás para después poderle dejar a los niños. Entonces, parte del dinero que gastaron en ese patrimonio, que costó mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucho lo que ustedes quieran, pues ya se fue a la basura, porque no contemplamos esto desde un principio. Y, y por eso insisto, sigan a Mariana, por favor. Todo México, yo creo que la mitad de México está en esta situación de terrenos irregulares, con viviendas irregulares, que al rato se van a morir los papás o las primeras generaciones y esos terrenos ya quedan en problemas y no pierden nada de veras siguiendo a Mariana, así como me siguen a mí, que a veces, que más bien les cuento de qué tamaño tiene que hacer su baño con medidas mínimas, porque igual no tienen dinero para contratarme o lo que sea. Mariana les puede dar un montón de información que les podría ayudar. Al menos ya van a saber que tienen que dejar ese pasillo de 3.5 metros. Y eso igual hace la diferencia. Y les va a salvar la vida a ustedes porque igual se van a morir porque no pudo entrar la ambulancia o a sus nietos en un futuro por lo mismo y también van a dejar terrenos más fáciles de legalizar para sus hijos. Entonces, de Exactamente. verdad, mi súplica es sigan a Mariana porque necesitan saber esta información y pásenselo a sus tías que también tienen sus terrenitos y que también tienen a sus hijos y demás. Si quieren a mí no me sigan, no me importa, sigan a Mariana, es indispensable que la sigan y perdón por ser tan como insistente con esto, pero es que es información que muchas veces no nos va a llegar, salvo que estén viendo este live y entiendan la importancia de esto y lo compartan, pero que es fundamental, porque de veras me da mucho coraje y mucha impotencia que empecemos a construir la autoconstrucción y demás y no peleemos estas cosas, porque ya quisiera yo poder tener mi terreno y poder subdividir y poder lo que sea y ustedes que lo tienen, que lo hagan de forma correcta. Y ya eso era mi punto. Oye, Mariana, ¿cómo te sientes? Bien, ya, más ¿Ya? tranquila. Sí, Entonces, en un mes tenemos otro, ¿verdad?
Sí, y de hecho de una vez aprovechamos para los que estén viendo o vayan a ver la grabación y de una vez así como me hizo Denise, ahora yo la comprometo porque en un mes va a ser con el tema de división simple y tipo rompecabezas. Pero en una semana ya les diremos qué día. Entonces ahora yo la voy a invitar a ella para que nos platique cómo les puede ayudar a planear su casa y que justo sea por etapas. Va. Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas el reto? Acepto el reto. Nomás nos ponemos de acuerdo porque no sé qué va a pasar. Como uno nunca sabe cuándo se va a morir. Y además, y no sé si esta semana vamos o no a Querétaro Ah, otra vez. sí. Entonces tengo que ver. Pero sí, sí, claro. Hay que retomar lo de los likes. Yo la pasé muy bien. Te dije que a los 5 minutos ya te ibas a sentir como pez en el agua, pero pues no me creías. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, al montón de corazoncitos que nos mandaron, a los comentarios, hay gente que te felicitó. Creo que lo hicieron fabuloso. Ay, muchas gracias. Lástima que los comentarios como que se borran después de grabar, bueno, de darle fin a esto. Uy, Pero sí, te dieron muchos corazoncitos, te felicitan, que qué gran labor. Sí, yo opino lo mismo. Por eso la emoción de tener a Mariana aquí y que todos la conozcan. Y voy a hacer capsulitas de esto, aunque yo no salga, no me importa. Tienen que seguirte, tienen que conocerte, tienen que pasarle tu perfil a las tías y a los abuelos y a todo el mundo, porque medio México está en esta situación. Y lo mejor es, aunque sea engorroso, aunque nos dé un montón de flojera, aunque también sea una inversión, piensen que va a ser para el futuro de ustedes, para que nadie los corra, porque también qué feo que tú empiezas a construir en el terreno de tu mamá se muere, y no legalizó esta parte. ¿Y qué va a pasar con esa casa que tú hiciste, que es donde vive tu familia y que podrás decir, ok, me quedé sin trabajo, pero al menos tengo mi casa? Al menos tengo mi techo y de aquí nadie me va a correr. ¿Y qué crees? Resulta que sí te pueden correr porque ese terreno no está legalizado con ujú. esa subdivisión o el tipo rompecabezas o llega alguien y te lo quita. O sea, es un tema bien delicado. Entonces, pues eso. Y excelente información a compartir con todos, por favor, a compartir con todos, por favor, por favor, por favor. Y pues bueno, ¿qué nos quieres decir, Mariana, para despedirnos? Pues que no se pierdan el siguiente live que vamos a tener, porque ahorita con todo lo que estaba diciendo ya se me estaban ocurriendo como más cosas de las que tienen que saber precisamente para que eviten estos problemas, porque hay casos en donde fallecen los papás y conozco un caso de una niña de 14 años que me la sacan los hermanos y no tuvo cómo defenderse. Entonces, sí, necesitan papás que tienen terrenos grandes y que piensan dejárselo a los hijos, o sea, que de verdad ya dijeron algún día, por favor, formalícenlo, no necesitan esperarse a un testamento desde antes para que no pase como el caso de esta niña, ¿no? Sí. Ay, no, muchas gracias, Mariana, por aceptar, por estar, por el servicio que ofreces. De veras que no sé si te das cuenta de la idea de lo necesario que es tu servicio y del montón de gente que puedes ayudar, desde arquitectos, desde la gente que ya tiene su casa. Yo pienso que hasta incluso podrías dar como asesorías a la distancia y lo que sea para que al menos sepan por dónde pueden empezar, sobre todo con terrenos que ya tienen las casas y que a lo mejor sospechan que tiene que ser tipo rompecabezas, y que se comuniquen contigo. Así es, ahí está el mensaje privado, algún comentario, que se acerque, que no tengan miedo, que pregunten. Lo peor que puede pasar es que nos tengamos que ir a una videollamada para poder platicar de qué se trata y les dé de vergüenza, ¿verdad? Pero pues vaya, ustedes pregunten, si tienen alguna duda, si no, no la sabemos porque a lo mejor necesitamos preguntarle al notario, pues nos buscamos un notario, pero que no los detenga, o sea, porque todos estos problemas son porque no preguntamos, ¿no? No pasa nada, o sea, pregunto y ya, y va a ser mejor porque a lo mejor ya de ahí descanso y, ay, lo mío era una división simple. Uy, ojalá, ojalá. Sí. Sí, porque seguro económicamente es menos difícil, todo es más fácil. Ay, no, sí, sería la situación deseada. Pero bueno, Así. muchísimas Te gracias a todos los que agradezco, estuvieron. Denise.
Muchas, muchas, muchas gracias por la confianza que has depositado, por esta buena vibra que tienes y que haces que uno esté tranquilo. No, de nada. Para mí fue un placer y me hacía mucha ilusión este live. Tú ya lo sabes, desde que me lo comentaste tú primero y luego ya entendí tu servicio, porque al principio no lo entendía y luego ya dije, no, pues sí, y que me he topado con clientes que están en esta situación y hasta digo, es que yo necesito saber más de lo que hace Mariana para incluso yo poder ofrecer un servicio mejor y también preguntarle a los clientes, ya pregunta obligada, ¿es tuyo el terreno? ¿O lo compraste con tus hermanos? Si lo compraste con tus hermanos, ¿cuál es la idea? Porque si ya gastaron conmigo para que yo les diseñe la casa, yo no me voy a perdonar ni me voy a sentir cómoda sabiendo que igual omití esa pregunta tan importante que ahora sé gracias a ti y que les puede afectar en un futuro. Entonces, ya pregunta obligada es eso, ¿de quién es el terreno? ¿Cuál va a ser el objetivo del terreno? Etcétera, etcétera. Porque, pues eso. Y también de pasadita, si están muy emproblemados, pues mándalos contigo, porque pues, tú eres la experta. Yo solamente voy a hacer esa pregunta como para saber mínimo, si ya tengo que, o sea, yo ya sé que arquitectónicamente parte de lo que yo tengo que hacer es dejar el pasillo de servidumbre de 3.5. Mira, ya me lo aprendí. Mínimo, mínimo, pero si se Mínimo. puede más es mejor. ¿Por qué? Porque para que maniobre los vehículos, Sí. ¿eh? O sea, eso es mínimo, no. Es que la arquitecta me dijo que no más de 3.5. No, no, no. Medidas mínimas, de ahí puede ser más. Oye, ¿incluye banqueta? ¿O debemos dejar banqueta? O sea, generalmente este tipo de pasillos, que es realmente una servidumbre de paso, no incluye banqueta. ¿Por qué? Porque luego lo que hacen es echar concreto y como no va a ser una circulación de vehículos, entonces es nada más cada que alguno de los que viven ahí adentro salgan. Entonces, y eso está dentro de la Ok, propiedad. Entonces, por eso no incluye banqueta, pero pues si tu terreno da para que dejes banqueta, igual lo puedes hacer. No necesariamente sucede, en la mayoría de los casos no le ponen banqueta, porque te digo, no es que vaya a haber un flujo constante o algo de tránsito de vehículos. va, perfecto. Ok, voy a bajar este video, lo voy a subir en Facebook porque creo que las personas que me siguen en Facebook no, yo no creo que también me sigan en Instagram, pero también es importante que allá sepan todo esto. Entonces también lo van a poder ver en un video normalito por allá en nuestras redes sociales. Ahorita le voy a dar terminar, espero no regarla con el rollo de compartir para que sí aparezca en tu perfil. ¡Ay, eso es lo que más miedo me da ahorita! Estoy hasta nerviosa, no sé si le tengo que picar a la X, porque hace tanto que no hago esto, pero creo que sí le tengo que picar a la X. En Sí, compartir. en tu nombre, creo que es en tu nombre. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muy Ándale. contentas. Gracias. Bye. Bye, bye.